¿Cómo andas, Martín? Bienvenido y por supuesto feliz Navidad para vos y para toda tu familia, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, Marcelo? Muchas gracias y por supuesto también feliz Navidad a vos también, para toda tu familia, para todos los oyentes, que seguramente como todos con algo de calor, pero bueno, hemos pasado unas fiestas, por suerte aquí en Lobos con muy baja pirotecnia, que era lo que se ha apuntado Mm. como para ir recurriendo muy de a poquito a esa, a ver, no lo llamemos prohibición porque no es una prohibición en concreto ni tácita del uso, sino de la venta, para cuidarlo, a los animales, para cuidar a la gente que está hospitalizada, bueno, un poco para contribuir al bienestar de varios componentes de nuestra sociedad, tanto sea animal como ser humano, ¿no? Tal cual. Bueno, y con un año que va terminando, mañana seguramente vamos a hacer un repaso de otras cuestiones y también, si querés, una especie de balance de lo que ha dejado el año, pero un año donde uno de los comunes denominadores, mira, recién estábamos escuchando la palabra de Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte de la Nación, que él decía que una de las bases, discutiendo el tema del presupuesto, ¿no? Como se está haciendo ahora en el Senado, el presupuesto del año que viene, una de las bases eran las obras públicas, que el gobierno tiene pensado desarrollar y que una importante porción de ese presupuesto está relacionada con ese tema. Bueno, hay repercusiones en el ámbito de la provincia de Buenos Aires justamente sobre la cuestión de las obras públicas, ¿no? Sí, hay diferentes repercusiones que tienen que ver, más que con la obra pública también, sobre todo con esto que tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural, que es uno de los impuestos a los cuales durante este último mes de noviembre pasado, bueno, tuvo en vilo a todos los productores de la provincia de Buenos Aires. Básicamente porque obviamente todo el impuesto que se le va a cobrar a partir de 2018 tiene un aumento fuerte del 50% con relación a lo que se viene pagando en 2017. Y es importante porque obviamente, claro, a uno le dicen que le van a aumentar un impuesto un 50%, ya se pone de la cabeza porque, claro, vos miralo desde el consumo más llano, que es el que tenemos todos nosotros, de la luz y el gas, gastando, no sé, 1.200 pesos, tal vez el gas en pleno invierno, donde más fuerte está, por lo menos aquí en Lobo sucede eso, en otras casas gastan más, directamente se pase a 2.000 o a 2.500 pesos el consumo, y te lo avisen que va a pasar así, es importante. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, el ministro Sarkis dejó pasar un poco el momento, dejó pasar el tiempo del reclamo, de la queja de los productores, y salió a contrarrestar un poco todo esto, hablando sobre específicamente este tema. Y una de las cosas importantes que dijo es que, bueno, cuando uno hoy paga un impuesto, en este gobierno actual, en este momento que se está pasando, este impuesto hace específicamente que se vean en obras, en concreto, que es lo que el productor agropecuario estaba pidiendo también. Recordemos que estamos cerca de una cuenca, como la cuenca del Salado, que cuando está con mucha agua, como lo está todavía actualmente, ha bajado bastante, ha oreado, los calores han hecho que el agua bajara, pero de todas maneras hay agua en algunos campos. Bueno, toda esta obra hídrica para tratar de ir mejorando, y como dijo también el presidente, no para dejar de inundarse, sino para mejorar y que se inunde menos, tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con lo que también el productor pide, porque está bien, obviamente, preocuparse por la queja en concreto, preocuparse porque te van a aumentar un impuesto en forma importante, pero hay que ver la otra parte del aumento del impuesto, hay que ver la otra parte de la inversión en concreto del impuesto. Y bueno, y de esto habla obviamente Sarkis en una nota que se le hizo específicamente con todo este tema, ¿no? Dando obviamente números que tienen mucho que ver con lo que se habla específicamente de esto. Y dice, entre algunas cosas, señala que se han realizado, por ejemplo, a través del pago de los impuestos, por 46 millones de pesos, arreglos de rutas nacionales y rutas provinciales. Se están haciendo, por ejemplo, en la Ruta 3, que empieza a modificarse en el primer trimestre del año que viene, en 2018. También en la misma Ruta Nacional número 3, en la parte sur, el Puente Naranja y Coronel Dorrego. Otras de las obras también que se puede apreciar
que se ha hecho y realmente muy bien, y es a partir del pago de estos impuestos, es la Ruta 51. Es una ruta muy compleja la 51, te comento para aquellos que no la conocen del todo. Sí. Es una ruta que, bueno, si mal no recuerdo, es la que conecta a partir de el cruce con Las Flores, conecta hasta Rauch, y es una ruta peligrosa, es una ruta que por mucho tiempo estuvo muy descuidada y con falta de arreglos y de mejoras, y esto hizo que fuera peligrosa inclusive para el tránsito. Bueno, está absolutamente mejorada y tiene que ver, repetimos, con esto que dice Sarkis sobre el tema de los impuestos. Están las obras hídricas e hidráulicas también, y en este contexto, después de 5 años y medio, se va a poder minimizar a través de esa misma obra un 70% como mínimo de las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy, una de las obras hidráulicas importantes, que era una de las esperadas, y nunca supimos en realidad, los que vivimos aquí en el corazón de la cuenca del Salado, el por qué se paró. Y era una obra que venía haciéndose un dragado desde la zona de Navarro, desde la laguna, hasta el límite con Lobos. De ahí en más se paró. ¿Y qué pasó con esto? Vos cuando dragás un río que tiene un ancho, para decir un número que ni siquiera es el número real, pero sí es para ejemplo, por ejemplo, algo de 1 metro de ancho, vos lo dragás y cuando llega a un punto lo dejás que siga siendo de 1 metro de ancho en adelante, pero el que vos dragaste lo pusiste en 4 metros de ancho. Todo el caudal de agua genera un efecto embudo. Entonces cuando llega de esos 4 al metro de nuevo de ancho, se vuelve a desbordar todo, porque claro, no tiene capacidad de evacuación de agua. Entonces los campos se inunda todo lo que está a su alrededor. Y esto Lobos lo venía sufriendo de alguna manera, porque es una desembocadura de la laguna de Navarro hacia Lobos, que termina en la laguna de Lobos. Bueno, esta obra se reanudó, ya lamentablemente por el tema de las lluvias y el tiempo que estuvo bastante adverso durante los últimos 6 meses, tendría que haber sido una obra que tendría que haber empezado hace unos 4 meses atrás. Bueno, ahora se empezó a canalizar toda esta obra. Están dragando a partir del límite entre Navarro y Lobos en dirección a Lobos. Esa es otra de las obras que también se está mejorando. Esta cuenca del Salado, que cruza, por ejemplo, la mitad de la provincia de Buenos Aires, tiene una inversión de unos casi 1.000 millones de dólares. O sea, es muy importante la capacidad económica que tiene todo esto. Y reiteramos, ¿no? Obviamente el punto más importante que resalta Sarkis es que es a partir de los impuestos que está pagando el productor agropecuario también, ¿no? A través del inmobiliario rural. Por eso mismo, estas obras hídricas, por ejemplo, involucran a 30 municipios. O sea, es todo un conjunto. Sarkis un poco dejó que pasara todo para empezar a decir qué es y para qué es, por dónde pasa lo económico, y que se den cuenta, en realidad, más allá de que obviamente al bolsillo le duele a todos cuando se lo tocan un poquito, todo esto y toda esta parte que están pagando actualmente y que van a pagar, tiene que ver justamente con eso, con ver las obras específicamente en funcionamiento, ¿no? Las obras que tanto esperaban y que tanto pedían que se hagan, ¿no? Tal cual. Y Martín, ¿cómo es el comportamiento del productor agropecuario en relación al pago del impuesto inmobiliario rural? Digo, porque escuchamos permanentemente que hay aumento, esto no es la primera vez que pasa, no sé si en un 50%, como se está anunciando ahora, como estás detallando vos, pero en general, ¿cuál es el comportamiento de los hombres y mujeres del campo con el impuesto inmobiliario rural? ¿Vos hablás en cuanto al pago del impuesto? Claro, sí, sí. Bueno, en cuanto al pago del impuesto, en realidad no tendrían mayores evasores. Estamos hablando de siempre de gente que tiene una responsabilidad específica, que es el productor, vamos a decirlo claramente, el productor más chico. A veces el productor más grande es el que vale un poquito más. Y esto es como una especie de imaginario popular que no está como en todos los órdenes de la cuestión del pago de impuestos, ¿no? ¿Cómo, perdón? Digo, como todas las cuestiones que están relacionadas con el pago de impuestos, el que menos tiene es el que en definitiva cumple más con el fisco. Claro, exactamente, esto que te decía, es un imaginario popular que no es tan imaginario, ¿no? A veces todo lo vemos y todo lo decimos, bueno, yo trato de cumplir siempre, no pago casi todo
trato de no atrasarme, pago poco de impuestos porque soy un productor más chico, y veo que al más grande sigue caminando por la calle y por ahí sigue con deuda y no estamos hablando de una deuda barata, para así decirlo, barata para el gobierno. Obviamente, como se ha encontrado por ahí en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, donde inclusive hasta mismos concejales y mismos políticos de la zona debían impuestos al mismo municipio, donde hoy son partidarios de esa alianza política. Y no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de tal vez de 15.000 pesos en adelante, hasta 40, 50.000 pesos de impuesto municipal, cuando siempre se pide que obviamente se contribuya, y el que contribuye siempre es el más chico, porque es el que más le interesa estar al día, ¿no? Lógico, totalmente. Bueno, Martín, mañana seguimos, si te parece, contando otros temas, por supuesto ya cerrando el año de a poquito, y empezando a hacer un balance de lo que pasó y los temas de actualidad que como siempre se meten aquí en el aire de Pro al Futuro. Te mando un abrazo. Abrazo grande, sí, mañana seguimos, tenemos bastante para charlar, hay novillos que se van para Egipto para mejorar genética, después vamos a tener también una charla con uno de los consignatarios de acá, de la zona de Lobos, muy interesante, así que sí, nos seguimos mañana. Dale, con mucho gusto, un tema interesante para conversarlo mañana. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Martín Millán, desde Lobos, como siempre, con toda la información que tiene que ver con la cuestión agropecuaria en la República Argentina.